El sicario de mayor rango de Sinaloa. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de una de las personas más aterradoras y sanguinarias del cartel de Sinaloa, José Rodrigo Arechiga Gamboa, más conocido como el Chino Anthrax, el sicario de mayor rango. Te invitamos a quedarte hasta el final, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! El narcotráfico es un tema complejo y polémico en México. Desde hace varias décadas, el país ha sido conocido por ser un centro importante para la producción, tráfico y distribución de drogas ilícitas a nivel mundial. Este negocio ha generado una gran cantidad de riqueza y poder para los carteles mexicanos, pero también ha llevado a la violencia y la corrupción en todos los niveles del gobierno y la sociedad. Los carteles de la droga en México son organizaciones altamente estructuradas y jerarquizadas que se dedican a la producción, el tráfico y la distribución de drogas. Algunos de los carteles más grandes e influyentes incluyen el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Estos carteles han establecido una presencia en todo el país y han utilizado la violencia y la intimidación para controlar las áreas en las que operan. Esta violencia ha incluido asesinatos, secuestros, extorsiones y otras formas de delitos violentos. El Cartel de Sinaloa es uno de los carteles más poderosos y violentos de México, fundado en 1980 teniendo como líderes históricos a Joaquín El Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada García. José Rodrigo Arechiga Gamboa tuvo una educación normal y privilegiada. Nació el 15 de junio en la ciudad de Culiacán, el corazón del estado de Sinaloa, México. Su familia era muy respetada y acomodada. Su padre era funcionario del gobierno y su madre era académica. Sin embargo, desde el principio hubo un problema y todo tenía que ver con los vecinos de Arechiga, los Zambada. El Mayo Zambada tuvo 3 hijos, Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial y Serafín Zambada Ortiz, quienes tenían la misma edad que Arechiga. Iban juntos a la escuela, jugaban juntos, hacían deportes juntos, asistían juntos a eventos sociales, llegaron a ser los mejores amigos. Nadie sabe cuánta influencia tenían los Zambada sobre Arechiga, pero hay que saber que Zambada no protegía a sus hijos de su negocio del cartel. Era un negocio familiar. A medida que Arechiga crecía, no mostraba ningún indicio de que fuera una vida de crimen. Intentó ser piloto del ejército mexicano, pero no pasó el examen físico porque tenía una enfermedad en la piel llamada psoriasis. Y entonces cambió su enfoque hacia otras cosas. Decidió estudiar arquitectura. Durante su estancia en la universidad, le ocurrieron 2 acontecimientos que cambiaron su vida rápidamente. Tuvo una hija y se casó. La vida como padre y esposo resultó ser increíblemente difícil para Arechiga y cuando se hizo insoportable, recurrió a sus amigos de la infancia, los hermanos Zambada, en busca de ayuda. Vicente Zambada, también conocido como el Vicentillo, decidió ayudar a Arechiga de la única manera que podía, introduciéndolo en el cartel. Le encomendaron primero tareas pequeñas e inofensivas como conducir los envíos y supervisar las mercancías. Y cuando hizo esto a la perfección, el Vicentillo lo introdujo mucho más en el negocio. Fue durante esta época cuando la creatividad de Arechiga entró en escena. Ideó un ingenioso método para pasar cargamentos de cocaína y marihuana a través de la frontera sin ser descubierto. Su plan consistía en crear una red de negocios legítimos que requerían de envíos a Estados Unidos desde México. Estableció varias empresas de transporte que entregaban esos envíos. Así podía cruzar los camiones legalmente, ya que tenían la documentación adecuada y la patrulla fronteriza no tendría ni idea de que había droga escondida en cada camión. En poco tiempo, Arechiga se convirtió en alguien importante para el cartel de Sinaloa y llamó la atención del padre de Vicentillo, el Mayo. En ese momento algo cambió dentro de Arechiga. Empezó a mostrar una insaciable sed de sangre. Se involucró voluntariamente en las partes más espeluznantes del comercio del cartel. Estaba dispuesto a asesinar gente. Sin embargo, fueron las cosas que hizo con los cuerpos de las personas que mató lo que lo convirtieron en una temible leyenda. Los cadáveres mutilados se colgaban en los puentes públicos de Sinaloa como advertencia
y el rumor en el pueblo era que cualquiera que muriera a manos de Arechiga continuaba su sufrimiento en el más allá. Como era de esperar, el Mayo aprovechó el talento de Arechiga para la violencia y lo incorporó a su séquito de temidos asesinos. Lo nombró guardaespaldas personal del Vicentillo. Los Anthrax en algún momento del 2008. Arechiga fue retirado de sus funciones de guardaespaldas y recibió una nueva misión. Se estaba gestando una guerra civil dentro del cartel de Sinaloa. Un aliado se había separado y estaba haciendo la guerra. Se trataba de la organización Beltrán Leiva y aunque su lucha era con el Chapo, el Mayo se vio atrapado en medio y tuvo que unirse a la guerra. Esta situación fue la tormenta perfecta por Arechiga. Formó su propio escuadrón armado y lo llamó los Anthrax en honor a la infame bacteria mortal. A cada miembro se le dio un anillo como jefe de este escuadrón de sicarios. Arechiga, quien fue conocido como el Chino Anthrax, tenía dos trabajos: la protección del Mayo Zambada en primer lugar y la guerra contra cualquiera que se cruzara en su camino, que para Arechiga y su escuadrón de asalto eso era prácticamente cualquiera. Los Anthrax causaron estragos en Sinaloa durante 5 años de violencia incesante y Arechiga se convirtió en un monstruo cada vez que se enfrentaba a los Beltrán Leiva. Era un baño de sangre con bajas de ambos bandos, incluidos civiles. Por su parte, el ejército mexicano intentaba acabar con ambas facciones. Tras un tiempo, los miembros del cartel rival se alzaron y empezaron a acabar con los miembros de los Anthrax. Mientras tanto, Arechiga empezó a tomarle un gusto enfermizo a exposición pública, mostrando su estilo de vida ostentoso, su presencia en las redes sociales, donde compartía fotos a medida que su banda sufría golpe tras golpe. Su liderazgo comenzó a debilitarse a los ojos del Mayo el 1 de noviembre de 2011. Los Anthrax sufrieron uno de sus mayores golpes cuando un compañero del líder de la cuadrilla, Francisco García Rubio, fue asesinado durante un partido de fútbol sala en Culiacán por pandilleros rivales. Mientras Arechiga se vengaba de sus enemigos, también se dedicaba a su otra cuestionable afición, influenciar en las redes sociales, y allí hizo alarde de su riqueza y se convirtió efectivamente en un influencer. Ganó millones de dólares con el cartel y se gastó esos millones en autos exclusivos, yates, relojes y casas caras, alardeando de su riqueza para que el mundo lo viera. Incluso posó con famosos como Paris Hilton, aunque pudo haber difuminado su rostro para ocultar su identidad. Las agencias de seguridad de todo el mundo empezaron a seguirle la pista y no tardaron en encontrar la manera de atraparlo, aunque Arechiga se esforzaba por ocultar su identidad. Su anillo de los Anthrax aparecía en todas las fotos, nunca se lo quitaba y ese desliz acabaría provocando su caída en el último día de 2013. El 31 de diciembre, apenas unos meses después de asesinar al jefe del cartel de Tijuana, Arechiga decidió tomarse unas vacaciones, salió de México rumbo a Holanda y al aterrizar fue detenido por miembros de la policía holandesa. Estados Unidos había alertado a los holandeses de que un ciudadano mexicano de 33 años, que era un buscado narcotraficante, llegaría a su país y querían que fuera detenido. Así que al aterrizar a Arechiga, lo identificaron y lo detuvieron. Sin embargo, el proceso de identificación no fue fácil. Arechiga llevaba una identidad falsa, la de un hombre muerto, probablemente asesinado por él. Además, se había dejado barba y había modificado su rostro con cirugía plástica, pero lo que ayudó a las autoridades fue su anillo de los Anthrax, que imprudentemente lo llevaba puesto. El 10 de julio de 2014 fue extraditado a Estados Unidos. Al día siguiente fue procesado y acusado formalmente. Al principio se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, pero tras varias audiencias dio un giro de 360 grados. El 20 de marzo de 2015 se declaró culpable y admitió que había participado en el envío de cocaína y marihuana a Estados Unidos y que había propiciado actividades violentas mientras trabajaba para el cartel de Sinaloa. Su cambio de actitud era sospechoso y había muchas preguntas. En ese momento no fue torturado, entonces, ¿por qué confesó de repente? ¿Qué oferta le habían hecho los fiscales que no podía rechazar? Al final del juicio, la oferta quedó muy clara. Se le impuso una sentencia de solo 6 años en una prisión estadounidense y 5 años más de libertad condicional. Durante esos 6 años, el Chino Anthrax delató a casi todo el mundo colaborando con la fiscalía estadounidense, dando nombres, direcciones y exponiendo formas de operar del cartel en los Estados Unidos.
La información que compartió fue tan útil que contribuyó en gran medida a desestabilizar al cartel de Sinaloa. Mientras tanto, todos, incluido el Mayo, eran conscientes de que su chico de oro se había convertido en un verdadero traidor. El 3 de marzo de 2020, Arechiga fue puesto en libertad condicional con arresto domiciliario en Estados Unidos. Las condiciones de su libertad condicional le limitaban a un radio de 500 metros de su casa en California. Sin embargo, unos meses después, en mayo, escapó y regresó a Culiacán para vivir con su hermana y su marido. La noche del 14 de mayo de 2020, él, su hermana y el marido de esta se encontraban en su casa cuando unos pistoleros enmascarados entraron. Comenzaron a dispararles. Arechiga respondió con disparos, pero al final se quedó sin munición y fueron tomados como rehenes. A la mañana siguiente, los 3 cuerpos fueron descubiertos en una camioneta todoterreno negra, envueltos en tela y con las cabezas cubiertas con bolsas de plástico. Todos habían sido torturados y asesinados a tiros. Se especuló mucho sobre quién podría haber ordenado este ataque. Algunos dicen que probablemente fueron miembros del cartel de Tijuana que se vengaron de él por el asesinato de su jefe. Otros señalan a los miembros remanentes de los Beltrán Leiva, una organización que ya había sido desarticulada por el ejército mexicano. Sea como sea, el ataque se produjo en lo más profundo del territorio de Sinaloa y es imposible que alguien lanzara un ataque así sin que el Mayo o los altos cargos del cartel lo supieran. En los meses posteriores al ataque, cuando no hubo represalias ni reacción de venganza por el asesinato de uno de sus principales sicarios, quedó claro, el Mayo debió ser quien ordenó el asesinato y si no lo hizo, definitivamente lo permitió para ellos. El chino Anthrax no era más que un traidor. Entonces, ¿por qué Arechiga dejó la seguridad de su libertad condicional en los Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde sabía que no lo querían? ¿Realmente pensó que todo lo que había hecho sería perdonado? ¿Quién garantizó su seguridad a su regreso? ¿Volvió a México después de que se cancelara su libertad condicional en Estados Unidos? Aunque no está claro por qué decidió hacerlo, es posible que haya vuelto a Sinaloa para reunirse con su familia o para retomar su actividad delictiva dentro del cartel de Sinaloa, aunque esto es pura especulación. Y hasta aquí llegó este video. Si te gusta este tipo de contenidos, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.